Pues esta noche en la UES tendrá lugar aquí en Guayaquil el lanzamiento oficial del libro Jaime Nebot, El Camino a la Prosperidad, de la autoría de Gonzalo Ruiz y Roberto Azpiazu. Este último, quien nos acompaña esta mañana en nuestro espacio de entrevistas. Roberto, qué gusto volver a verte a los años y qué bueno tenerte aquí en esta mañana. Bienvenido. Un gusto estar compartiendo también este espacio, acordándome cuando eras una novel periodista y hacías tus pininos como joven reportera cuando eras una chiquilla. Así que mucho gusto también estar contigo. De igual manera, bienvenido. Roberto, quisiéramos iniciar esta entrevista preguntándote qué motivó a dos periodistas de destacada trayectoria, como Gonzalo y tú, a escribir este libro, esta biografía política denominada Jaime Nebot, El Camino a la Prosperidad. Tal vez sería enseñarle el libro a no? la teleaudiencia. Es un libro de buena factura, pasta dura, con un registro fotográfico bastante amplio, tiene muchísimas fotografías, naturalmente también texto, pero finalmente este libro surge de la iniciativa de un grupo de empresarios guayaquileños, de alguna manera cercanos a Nebot, que decidieron, cuando ya se proyectaba el término de su cuarto mandato, 19 años al frente de la alcaldía de Guayaquil, rendirle un homenaje a través de un libro y buscaron a Editores Paradiso para que se encargue de la producción del mismo. Su principal, Javier Michelena, entonces tuvo la amabilidad de pensar en Gonzalo Ruiz Álvarez y en mí para efectos de que nos encarguemos de la escritura del libro. Entonces, este es un proyecto que ha tomado más o menos unos 15 meses, porque todo ha supuesto recabar información no solamente del ejercicio de Nebot como alcalde, sino de su carrera política anterior, 2 veces candidato presidencial, gobernador del Guayas, 2 veces legislador, asambleísta constituyente, porque Nebot ha venido siguiendo la vida política ecuatoriana desde 1983. Roberto, ¿cuál fue la mecánica que se utilizó más allá de recabar información? Supongo que también debió existir ese contacto diario con el personaje y protagonista de la obra. No tanto como diario, pero por ejemplo, en mi caso yo requerí 4 conversaciones extensas con Nebot para efectos de ir construyendo la parte del libro que me correspondía escribir. Entiendo que Gonzalo hizo otras 3. Pero aparte de ello, naturalmente, recabar información relacionada a los discursos que dio Nebot en fechas solemnes, octubre, julio, y naturalmente con ocasión de inauguración de obras importantes, trascendentes para la ciudad, y de esa manera ir construyendo el personaje. ¿Cuál es la parte que te correspondió en lo personal y cómo lo hicieron? ¿Se pusieron de acuerdo o tú dijiste yo quiero escribir sobre esto y Gonzalo dijo yo de esta otra parte? Mira, más o menos lo que se hizo fue recabar toda la información necesaria, concluir con el proceso de entrevistas, no solamente a Nebot, sino que también entrevistamos alrededor de una 30 de personajes. Muchos vinculados naturalmente a su gestión como alcalde o cercanos al Partido Social Cristiano o Madera de Guerrero, pero también gente que no es de la línea de pensamiento de los social cristianos y que durante los años han sido duros críticos. De esa manera, lograr que el contenido del libro sea ponderado desde el punto de vista de objetividad, de imparcialidad, que eso es lo que siempre buscamos quienes hacemos comunicación social, con miras a que un producto de esta naturaleza tenga la aceptación del público, la credibilidad necesaria. Ese dato al que hace referencia creo que tiene mucha importancia. ¿Quiénes de los detractores fueron entrevistados para la realización de este libro? ¿Podría citarnos al menos unos 2? Por ejemplo, Felipe Burbano de Lara, Simón Espinosa, Jaime Mantilla Andersen, Enrique Ayala Mora, y uno que si bien era adversario anteriormente de los socialcristianos y llegó a escribir un libro en contra del régimen de León Febres Cordero, el ex vicepresidente León Roldós Aguilera, es también uno de varios de aquellas personas que procuramos su opinión, su parecer, para trasladarlo y complementar los contenidos del libro. Roberto, ¿cómo está segmentado el libro? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántas páginas tiene? El libro tiene poco más de 400 páginas, considerando naturalmente ya que hay algunas páginas de fotografías, pero finalmente pues el libro tiene 9 capítulos. Comenzamos con el modelo de desarrollo de Guayaquil. ¿Por qué fue exitoso? Y si acaso hacia futuro este se podría proyectar hacia otras partes del país o tener de alguna manera una aplicación de ámbito nacional. Es como introducimos al personaje
Después, por ejemplo, en el segundo capítulo, es una biografía más personal de Nebot, de su ámbito familiar, su nacimiento, el hecho mismo de que él perteneció a una familia de un político notable de época como Jaime Nebot Velasco, porque él no es el primer Jaime Nebot político, que naturalmente le antecedió forjó su padre. el modelo ¿Cómo no? de su hijo, porque, en fin, se trató de una personalidad política que fue ministro de Estado en el tercer, cuarto y quinto velasquismo. Tú haces referencia a lo que es la primera parte y el éxito alcanzado en Guayaquil y de qué manera probablemente aquello podría proyectarse al país. ¿Podría decirse entonces que este libro es la antesala o el preámbulo a una campaña presidencial? Eso tendrá que decidirlo él. En realidad, el contexto en torno al cual el libro se edita es los 19 años de Nebot como alcalde de Guayaquil, pero con una perspectiva integral. Es decir, pasamos revista a otras etapas de su vida, porque creo que es muy importante destacar que Nebot es tal vez la figura política en activo con más larga trayectoria. Él se inició en el año 83 como jefe de campaña de León Febres Cordero Rivadeneira y desde entonces se mantiene hasta ahora activo. Son a la fecha 36 años ininterrumpidos. Y es sin duda una de las figuras rutilantes más importantes de la política nacional. ¿Qué significado ha tenido para Roberto Azpiazu en lo personal poder ser parte de la autoría de esta obra? Ha sido muy interesante porque, por ejemplo, te comento, tuve que leerme todos los discursos de Nebot, lo decía, de las ocasiones solemnes en octubre y julio durante 19 años, y al concluir me causó una muy buena impresión el hecho de que ha sido muy consistente. Quiero decir con esto que independientemente de las circunstancias del momento, el Nebot del 2000 es exactamente igual al del 2019. Sus enfoques conceptuales son muy coherentes, sólidos, y me llamó también la atención el hecho de que es un político que se cuida mucho en prometer, sobre todo cosas que no va a poder cumplir. Desde ese punto de vista se diferencia de muchos otros políticos. ¿No crees también, y esto también lo digo yo como una percepción periodística mía y ciudadana, que también ha alcanzado mucho de madurez política? Sí, evidentemente Nebot a sus 73 años que cumplió en octubre pasado, respecto al Nebot de los años 90, cuando fue legislador, ciertamente es un hombre mucho más maduro. Los años no pasan en vano, hacen a las personas más juiciosas, ponderadas, serenas, el momento de analizar una situación determinada, más aún en escenarios de crisis. Y Nebot también, yo creo que es muy importante destacar que es un hombre de mente muy fría y tiene una capacidad de reacción cuando está ante esas circunstancias de una forma muy rápida y atinada. ¿Por qué el nombre Jaime Nebot, el camino a la prosperidad? Básicamente porque él durante la última campaña ha puesto mucho énfasis en la circunstancia de que al elector no le importa necesariamente de que los partidos políticos sean de izquierda o de derecha, o que esa sea la oferta electoral propiamente dicha, sino más bien fijarse en la persona que puede cumplir con obra pública que necesita para mejorar sus condiciones de vida, de manera tal que eso va más allá de ser de izquierdas o de derechas, y que en esos términos, naturalmente, es la forma como él ha enfocado. Y creo que es un tema muy importante que abordamos en el libro también, de que él hizo una administración municipal de carácter cívico, no tanto enfocada en las cuestiones partidistas, es decir, del Partido Social Cristiano, y es la razón por la cual abrió o fundó Madera de Guerrero, un movimiento que acogió a muchas personalidades o gente que quería colaborar, pero que no estaba dispuesta a hacerla si era en el marco del partido. Roberto, ¿es la primera biografía política en la que escribes? Sí, es la primera que escribo, pero yo ya he escrito anteriormente dos libros de historia. Yo tengo un proyecto de escribir una trilogía en base a la cual estoy recomponiendo la historia nacional en base a historias cortas. El primero se llama Crónicas de la Historia, que lo publiqué en 2017, que ya está agotado la segunda edición. Y hace pocos meses publiqué Hechos y Personajes, que también está agotada la primera edición. Y estoy en proceso de escritura, que lo suspendí
para abordar este desafío de la biografía política de Nebot, pero que ya lo he avanzado y que espero tenerlo listo el próximo año, que se llama Memorias del Ayer. Y de esa manera completo la trilogía. Debemos cerrar la entrevista y no quiero darla por terminada sin una pregunta final. Ya. ¿Escribiría Roberto Azpiazu sobre la biografía o vida de otros actores políticos? Se me viene a la mente Guillermo Lasso, Rafael Correa Delgado. Eventualmente sí, dependerá de las circunstancias, de las ejecutorias también. Si voy a escribir de Correa, tendría que ser para mal. ¿Cómo se llamaría el libro? Yo no sé, tendría que pensarlo, pero eventualmente podría hacerse para dar una guía de cómo no tienen que hacerse las cosas si queremos sacar al país adelante. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Contundente tu pregunta y dice mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Éxitos en el lanzamiento oficial y bueno, ¿dónde lo pueden encontrar, por cierto? Está a disposición en este momento en Mr. Books, en Librimundi, pero entiendo que en pocos días más en muchas otras librerías del país. Bueno, el lanzamiento será esta noche en la UES a las 7:30 y entiendo que obviamente va a estar también presente el alcalde Jaime Nebot. Desde luego, es un evento abierto en realidad. El ¿no? exalcalde Jaime Nebot, en esta obra que recoge lo que es su biografía política, Jaime Nebot, El Camino a la Prosperidad. Y agrego algo brevísimo, Sí. que no va sino en la línea que es primera vez hasta donde nosotros conocemos que se escribe la biografía de un político en activo. Porque como tú sabes, normalmente las biografías se escriben cuando ya los personajes están muertos o retirados, ¿no es Así cierto? es. Ahora lo estamos haciendo con alguien que todavía está con fuelle para eventualmente seguir su carrera. Gracias por haber estado Gracias con a ti. nosotros, Roberto. Amigos televidentes, ha sido la intervención en esta mañana, en esta entrevista, de Roberto Azpiazu, autor de la obra Jaime Nebot, El Camino a la Prosperidad, obra que, como ya lo hemos dicho, será presentada oficialmente esta noche aquí en Guayaquil a las 7:30 en la UES. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.